siempre ha sido agresiva, pero también juega muchísimo con las emociones, con lo sabroso, hay formas de influir que no han podido ser hasta ahora reguladas y que es urgente, pero la industria también está ahí frenando estas posibles políticas. Y lo que pasó fue que también hubo un reposicionamiento de los endulzantes no calóricos, es decir, dicen, sí, bueno, el azúcar es mala, pero es buenísima, no sé, la stevia o el aspartame u cualquier otro endulzante. Ahora, en general, como hemos visto, estas tácticas de la industria alimentaria para hacerlo, o sea, para influir en la política pública, es el lobbying uno de los más efectivos. Y lo hemos visto no solo con el etiquetado, también han querido participar en las guías alimentarias, han querido participar, bueno, influir en todo lo que ha sido impuestos en bebidas azucaradas y un sinnúmero de políticas más. Lo siguiente que ha sucedido es la influencia en la percepción de la gente, para no aparecer como los malos de la película. Entonces, existe una publicidad masiva, cambian su imagen todo el tiempo, es una imagen muy favorable. Este es, por ejemplo, de la página de Nestlé, donde ellos venden su posicionamiento como una industria sustentable, cumpliendo con los ODS, desde la alimentación saludable. Pasa también, por ejemplo, el COVID washing, que es cómo estas empresas mejoran su imagen. En este caso, lo que sucedió en Ecuador fue que McDonald's otorgaba el 20% de descuento para los funcionarios públicos durante la pandemia. Financian a grupos pequeños que son de interés específico para la salud, por ejemplo, a pediatras, a nutricionistas. En este ejemplo, esto igual es Nestlé financiando un congreso de neonatología y medicina pediátrica, o la Asociación Española de Pediatría. Entonces es muy frecuente encontrar que madres que asisten con sus hijos a los pediatras que les digan, sí, ya tienes que darles tu leche de fórmula, tu leche nido. Creo que a todas las madres les ha pasado. Y por último, decir que, bueno, este tema de la doctrina de shock, que ya lo habló Naomi Klein en su punto, es que las grandes empresas lo que buscan es un momento de fragilidad, de crisis, para tener una oportunidad de reformular una política pública o no cumplir con la política. Y es lo que está sucediendo ahora. Estamos en un momento de vulnerabilidad que hay que tener un montón de cuidado en el momento de hablar de cualquier situación de política, y eso ya lo vimos en el COS, ¿no? Y esta es una de mis favoritas. Como desde la ANFAB están promoviendo a los alimentos procesados, diciendo que han salvado más vidas que la medicina. Bueno, y en general, en resumen, más bien, lo que vemos desde la industria alimentaria es que lo que se necesita, bueno, lo que necesitan es promover el libre mercado y el libre comercio, enfatizar la responsabilidad individual sobre la salud, y lo que necesitan también es vender productos que no son sostenibles, que son de baja calidad nutricional, que son baratos, que tienen un sabor intenso y que son altamente calóricos y que por tanto afectan a las enfermedades crónicas no transmisibles. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Verónica. Y bueno, hemos recopilado ya en esta sección 4 preguntas súper interesantes del público para cada uno de los panelistas. Vamos a comenzar por Hugo, que es la pregunta que nos ha llegado. Hugo, ¿me escuchas bien? Voy a formularte la pregunta por parte del público. Hola, Hugo. Está apagado tu micrófono. Ya está prendido. ¿Me escuchas bien? Perfecto. La pregunta que tenemos para ti es, en un contexto de lobbying, estado débil, o de un Estado que busca activamente el dinero de las industrias de productos nocivos para la salud pública, ¿qué opciones para los movimientos sociales, qué opciones tienen los movimientos sociales y la sociedad civil? Bueno, no sé si respondo de una vez ahorita. ¿Sí? Sí. Tenemos una pregunta para cada uno de los panelistas que justamente nos ha formulado el público. Vamos a hacer pregunta-respuesta para que todo tenga un hilo conductor. Sí, por favor. Ya. Claro, muy buena la pregunta porque nos permite reflexionar sobre el papel de la sociedad civil, de los activistas que luchan por la salud
los activistas contra el tabaco, contra el abuso de estas industrias, de la de alcohol o de alimentos procesados. Nosotros siempre les decimos eso a las autoridades, que los activistas, independientemente de donde hayamos estado, a veces en organizaciones no gubernamentales, como ciudadanos simples, en ocasiones trabajando en una institución pública o de otra naturaleza, pero somos los que damos continuidad al proceso y mantenemos la memoria histórica. Porque si no hubiera esa memoria histórica de activistas preocupados en ese tema, cada vez que cambia, no solo un gobierno, sino cada vez que cambia un ministro en las diferentes áreas, en salud, en agricultura, en cualquier campo, es como comenzar todo de cero, a enterarse, y además las industrias aprovechan cada vez que hay cambio de autoridades políticas para acercarse brevemente. Tienen una agilidad para conseguir rápido citas con los ministros, con las máximas autoridades y ponerle su versión. Entonces, para mí, para no alargarme más, ese creo que ha sido un papel fundamental, dar continuidad a los procesos y mantener la memoria histórica. Si no fuera por nuestros archivos que hemos mantenido desde la década del 80, todo eso se hubiera perdido en los ministerios. No existiría ninguna documentación, no existiría ninguna evidencia. Entonces, creo que ese es un papel fundamental de la sociedad civil de los ciudadanos. Gracias. Hugo, tenemos la siguiente pregunta para Daniel, que es en una línea similar que la anterior. Dice, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil para ejercer presión y tener injerencia durante este año antes del regreso del debate del Código Orgánico de Salud? ¿Qué podemos hacer? Gracias por la pregunta, María Lorena. Bueno, yo quiero centrar mi respuesta desde el punto de vista de los instrumentos de derechos humanos. Comencé mi intervención hablando del informe del relator y la verdad es que ese es un instrumento de suprema vigencia para que la sociedad civil lo pueda usar como mecanismo de presión pareciera un poco gracioso, pues que los ciudadanos tengamos que recordarle al Estado los compromisos internacionales que asume. El Ecuador es parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde el artículo 12 consagra el derecho a la salud, pero también es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que este es un momento para recordar que el Estado ecuatoriano ha sido 4 veces sancionado por la Corte Interamericana en temas de salud pública. Hace parte... esto no debería ser motivo de orgullo para Ecuador de ninguna manera, que 4 de los casos que han construido la línea de derechos humanos en materia de salud para avanzar a que hacia hoy el derecho a la salud sea un derecho justiciable de manera directa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tengan que ver por procesos que han sido fallados en contra del Estado ecuatoriano. Este mecanismo de informes, por ejemplo, es algo a lo que la sociedad civil puede solicitar, puede acudir ante el relator y pedir su participación. De hecho, ya varios relatores, no solo el del derecho a la salud, sino otros relatores se han pronunciado sobre lo que ha sido el Código Orgánico de Salud y mi invitación es a que esas presiones continúen. Adicionalmente, en el marco de la pandemia se han emitido una serie de pronunciamientos muy interesantes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta relatoría, solo por traer un ejemplo, lanzó su informe de empresas y derechos humanos hace un par de semanas. Y este es un informe medular que yo invito a revisarlo para que la sociedad civil se empodere con argumentos de derechos humanos para seguir ejerciendo la presión como se viene haciendo desde los distintos frentes. El propio informe consagra la preocupación que le asiste a la relatoría por cómo las empresas o las industrias a las que nos hemos referido en este intercambio incrementan sus tácticas para capturar a las niñas, a los niños y a los adolescentes y atraerlos al consumo de sus productos. Los estados como parte, y como lo menciono particularmente para el Ecuador, como parte de la Convención Interamericana, le asiste una obligación de respeto y de garantía de los derechos humanos a su población. Y es en este sentido que
haciendo el diálogo entre los instrumentos nacionales como la Constitución, escalarlo al aparataje de derechos humanos, brindar argumentos de mucho peso para llamar la atención particularmente sobre los asambleístas, para que respeten los compromisos internacionales a los que ya los copanelistas han referido, no solamente los argumentos técnicos, sino que al mezclar los argumentos técnicos con los instrumentos de derechos humanos se cuenta con una herramienta muy poderosa para seguir fortaleciendo y apostándole a la progresividad del derecho a la salud. ¿Terminaste? ¿Sí? Sí, con eso terminaría. Perfecto. Tenemos dos preguntas más, una para Beatriz. Beatriz, ¿estás por allí? Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Me ves? Sí, no te veo, pero sí te escucho. No sé. Dice, ¿cómo la sociedad civil puede hacer para controlar esta publicidad engañosa y falsa de la que nos hablaste en tu presentación? Y si hay complicidad desde las instituciones públicas. Perdón, ¿puedes empezar la pregunta de nuevo? Claro que sí. ¿Cómo la sociedad civil puede hacer para controlar la publicidad engañosa y falsa que nos hablaste justamente en tu presentación? Y si es que existe cierta complicidad en esta publicidad por parte de las instituciones públicas. La publicidad es un elemento que hace que las enfermedades no transmisibles realmente sean transmisibles. Frecuentemente hablamos de las enfermedades infecciosas causadas por un virus, una bacteria. Las no transmisibles se supone que no se transmiten de la misma manera, pero la realidad es que sí se transmiten y se transmiten a través de la publicidad. O sea que los niños aprenden una nueva manera de pensar, los nuevos productos, el vapeo, los alimentos ultraprocesados que se publicitan son las cosas que ellos quieren. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestra región a Chile, que cuando desarrolló su etiquetado frontal, también agregó una regulación de la publicidad. Tenemos muchos ejemplos en la región de control de la publicidad a través de legislación y regulación. Y creo que esa es una manera absolutamente imperativa, porque cambia la manera de pensar particularmente de los más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. No es fácil ese tema, porque obviamente hay muchos sectores económicos que están interesados en mantener la publicidad. Pero, por ejemplo, la publicidad del tabaco ha tenido mucho que ver con que el tabaco se convirtiera en un producto deseable, sacando, prohibiendo, regulando la publicidad del tabaco, cambia completamente la ecuación. Listo. Bueno, la siguiente pregunta va para Verónica. Dice, ¿cómo han aprovechado las industrias alimentarias el contexto de la pandemia del COVID, siendo de alta fragilidad para los estados, para posicionarse en el mercado? Justamente en tu presentación mencionaste que las industrias aprovechan los momentos de fragilidad para insertarse, para posicionarse. ¿Cuál es un ejemplo concreto de industrias alimentarias que han aprovechado el contexto del COVID para estas acciones, para fomentar estas acciones? Sí, bueno, una de las principales, que fue la que nos llamó la atención desde el Comité de Usuarios de Mercado, que también soy parte de él,
Fue justamente los descuentos, como fue el de McDonald's hacia los funcionarios públicos. Es decir, como por ejemplo, le otorgas un descuento de compra de alimentos a un médico para que salga del hospital y corra a comprar una hamburguesa. O sea, es como tienes un doble factor de riesgo, no solo por la enfermedad de COVID, sino también por comer comida chatarra. O sea, te altera tu sistema inmunológico, ¿no? La mala comida. Otro que se ha visto, por ejemplo, es el apoyo directo a las tiendas de barrio, en donde tú tienes, por ejemplo, las medidas de seguridad son, yo que sé, mascarilla, distanciamiento, espera tu turno. Esto fue hecho por la ANFAB y el Ministerio de la Producción. Otro que ha sido muy recurrente a lo largo de toda la pandemia es la entrega, o sea, por un lado la donación de leches de fórmula, o los descuentos. Ambos están violando el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos. Es un pacto ético el cual firmaron también estas grandes empresas. Y todo el tiempo has visto ofertas desde internet, directamente en los puntos de venta, las entregas que se han dado en sitios como donaciones. Yo estaba viendo recién, por ejemplo, las donaciones que ha hecho Nestlé en los lugares más alejados y claro, tienes la foto de la persona con su cajita de cereales o con su bolsa de ultraprocesados y obviamente muy agradecidos. Han donado directamente a organizaciones como la Cruz Roja para que ellos puedan entregar estos alimentos, o a cambio de la donación de sangre te entregan también tu ultraprocesado. Entonces, son múltiples las formas. O sea, si me pongo a citar todas, no acabo en toda la noche. Lo importante es el poder ver qué es lo que está sucediendo y también dónde hay huecos en la política pública. No tenemos hasta ahora nada que nos diga qué es lo que hay que entregar o no entregar en un momento de emergencia. Ya nos sucedió con el terremoto. En el terremoto lo primero que circularon fueron las leches de fórmula. Y tuvimos que tener una medida de contención para que esas leches no se distribuyan a la loca en un lugar donde no tienes agua segura. Entonces, esos tal vez vacíos políticos nos afectan un montón y específicamente más en momentos de crisis. Cambio. Perfecto. Y para finalizar, hemos recopilado 2 preguntas adicionales, que estas son dirigidas a todos los panelistas, ¿sí? La primera es, anotemos por favor, si es que se ha logrado algún ejemplo, buenas prácticas en el mundo en que exista cierta armonía entre el Estado, el mercado y la sociedad civil organizada en la implementación de políticas públicas y regulaciones sobre prácticas de producción y consumos sostenibles y saludables. ¿Qué ejemplos podrían evocar cada uno de los panelistas? Esa sería la primera pregunta. La siguiente es un comentario de uno de nuestros participantes en Zoom. Dice, me preocupa el tema de salud a partir del abuso de la tecnología moderna. ¿Es posible que este derecho de comunicación, y lo pone entre comillas, nos esté limitando nuestra salud social y resistencia y que también nos agregue una serie de trastornos físicos y psicológicos como el miedo y la ansiedad? Sí, son estas 2 preguntas que están dirigidas para todos los panelistas y que ruego que las respondamos en el mismo orden de intervención. Primero tendríamos la intervención de Daniel, por favor. Bueno, gracias por las preguntas. Comienzo con las de buenas prácticas de implementación. Por supuesto que hay bastantes ejemplos que podríamos citar. Yo quiero hablar, continuando en la línea de valerme de los instrumentos de derechos humanos para que estos puedan ser usados por la sociedad civil. Para mí un ejemplo categórico de esto es la Agenda para Desarrollo Sostenible 2030. Este es un instrumento que invita a actuar no solamente a los gobiernos. Este es un instrumento que debe ser usado por la sociedad civil y, por supuesto, por los demás actores que se vean involucrados en la toma de una decisión de políticas públicas. Como lo mencionó Beatriz en su presentación, está la meta que se ha planteado para que los estados avancen y puedan apoyar por supuesto, se reduzcan las muertes por enfermedades no transmisibles, pero mucho más allá, se avancen en políticas para su prevención. Yo creo que un mensaje que es transversal a lo que hemos tratado de decir todos los panelistas acá es que
por lo que busca el fortalecer las políticas de salud pública es precisamente eso. Por un lado, no solamente pues reducir el número de muertes, sino evitar que las generaciones futuras se vayan a ver perjudicadas por estos malos hábitos de consumo, que por supuesto resultan insostenibles porque el modelo de negocio de todas estas grandes transnacionales va de la mano de desplazar a la industria local, va de la mano de reemplazar, por ejemplo, el ir a comprarle al agricultor su producto para ellos incluso ser los dueños de los modelos de cadenas de producción. Aquí el debate da para cortar mucha tela. Pero insisto, este es un ejemplo concreto, valerse de lo que la propia agenda habla para llevarlo a nivel local, regional, global, y que todos puedan abordar en clave de diálogo intersectorial el avance hacia las políticas públicas. En cuanto a la pregunta del abuso de la tecnología, claro, yo simplemente aquí quiero limitarme a cómo por supuesto, hay muchas bondades que nos trae la tecnología, pero también tiene sus agravantes, ¿no? Y son agravantes que la industria ha sido pionera, no solamente, bueno, yo aquí quiero traer el ejemplo de la industria de tabaco, que incluso es replicado por otras industrias, incluso por las de los grandes contaminadores. La tecnología ha sido un canal de difusión masivo para atraer no solamente a jóvenes, sino también para llegar a los adultos, como Beatriz lo compartía. Actualmente resulta bastante peculiar cómo, por ejemplo, para acceder a diversos productos a través de estas aplicaciones, incluso estas grandes industrias le ofrecen a uno ir a explicarle cómo funciona, por ejemplo, estos productos de tabaco calentado que se consiguen a través de Mercado Libre, para explicarles cómo funcionan el producto a sus propias casas y ofrecerles códigos promocionales. Sí, esto pues por supuesto yo no soy médico, no puedo hablar de lo que repercute en los temas de ansiedad como iban hablando, pero sí puedo hablar de que generan un impacto invasivo, un impacto que busca atraer miles de consumidores. Por ejemplo, en el caso del tabaco, la industria tabacalera, este año se arrojaron unas cifras de que invierte 9.000 millones de dólares al año en publicidad y marketing. Imagínense lo que es esa cantidad de dinero para seguir inundando. Y como lo decía Beatriz, se vuelve un foco de transmisión para que el fenómeno siga creciendo. Yo lo dejaría ahí. Uh-huh. Verónica, si quieres, puedes seguir tú. Bueno, yo creo que ejemplos donde se han dado como buenas prácticas, tal vez desde política pública, han sido básicamente, creo, donde ha existido un fortalecimiento de la sociedad civil y ha participado y ha presionado y ha logrado cosas. Y cito el ejemplo de México. Me parece que la Organización del Poder del Consumidor, que es un grupo de sociedad civil organizada, ha venido presionando hace bastante tiempo en diferentes escenarios y lograron que se dé el etiquetado actual que tiene México, que es hoy por hoy el mejor en todo su conjunto, porque si bien el etiquetado ecuatoriano fue el pionero, aún tendríamos que hacer algunos cambios y mejoras, pero estamos en vilo de que si es que pretendemos hacer algún cambio, de pronto veamos una regresión a otro tipo de etiquetado como el GDA, ¿no? También tengo, otras experiencias desde Bélgica, que es como que estoy un poco más al corriente, y es que también uno se da cuenta de la diferencia entre los países del norte y del sur. Porque ¿qué pasa? La industria de alimentos se basa en una pirámide, y la base de la pirámide que alimenta la economía de esta industria son los países del sur global. Es decir, en África, en Asia y en América Latina tenemos los productos ultraprocesados de peor calidad. Si nosotros vemos los componentes de un producto, me invento la salsa de tomate, en Latinoamérica y la misma salsa de tomate de la misma marca en Europa,
vas a ver componentes distintos. Otro ejemplo es el uso, por ejemplo, del aceite de palma, que aquí es bastante común y, por ejemplo, en Europa en algunos lugares está, bueno, en bastantes países está prohibido. Entonces, ver que el lobbying siempre va a estar presente, pero va a ser mucho más efectivo en los países más pobres porque tienes una gobernanza mucho más frágil. Por eso es fundamental fortalecer a la sociedad civil. Cambio. Dale, Hugo, y terminamos con Beatriz. Si me oyen, sí, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que yo soy un poco pesimista respecto de la primera pregunta. No creo que exista ese ideal de una relación armónica entre Estado, industrias y sociedad civil, que ahora aún pensando en esos grandes intereses comerciales de las industrias. Y además ya voy a señalar que hay muchas diferencias, hay que verle muy diferente a la industria del tabaco que la del alcohol y la de alimentos. Lo que diría es que hay prácticas ideales a veces de pequeña escala en algunos países. En el caso del tabaco, en América Latina, Uruguay se ha destacado mucho en avanzar en políticas de control, pero ha sido por presión de organismos de la sociedad civil y un papel responsable de los gobiernos. En alimentos, aquí en el país tenemos experiencias lindísimas, hay seguramente un montón en el país, pero son de pequeña escala, la de Pacho Gangotena, la de Stephen Schill, la de Marcelo Aizaga, por mencionar algunos. Son experiencias de poco alcance, pero son desde la sociedad civil. Yo diría que hay que tratar el tema de manera muy diferente. Por ejemplo, con la industria del tabaco no debería haber ninguna concesión. No hay cómo llegar a un acuerdo armónico. Es totalmente contradictorio con la salud del tabaco. Pero con la industria del alcohol es diferente. El alcohol está en nuestras culturas en el mundo durante miles de años. A todos nos gusta tomarnos un vino, una cerveza, un trago. Lo que queremos es que sea responsable esa industria, que no abuse de esas interferencias. Yo me olvidé de mencionar hace un rato, pero una de las cosas más terribles que ha hecho la Cervecería Nacional, lo hizo el año anterior, es supuestamente regalar pijamas a los niños hospitalizados de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y qué eran esas pijamas? Publicidad eran supuestamente camisetas de los equipos de fútbol, pero era en el fondo publicidad de las cervezas de la Cervecería Nacional a través de los niños. Respecto de la segunda pregunta, todo esto como nos está causando una serie de problemas, el confinamiento, el hecho de tener que comunicarnos por estos medios que no han sido lo común para nosotros. Creo que aquí es bueno hacerle un llamado de atención a la Organización Mundial de la Salud para que tome mucho más en cuenta, porque los países, especialmente los pequeños, le hacen mucho caso a la OMS, mucho más en cuenta la salud mental. Incluso en las mismas enfermedades transmisibles, hay que ver que los problemas de las enfermedades mentales son no transmisibles también. Pero cuando se trataba en la década del 80, las enfermedades no transmisibles, cuando se comenzaba a hablar de esto en forma general, se consideraba también al estrés, se consideraba los problemas de salud mental y eso se fue dejando de lado porque se consideraba que eran problemas difíciles de resolver. Pero no porque son difíciles de resolver y en efecto, si nos ponemos a ver cuáles son los problemas más graves, a lo mejor son los de salud mental. Entonces creo que mientras no asuman organismos como la OMS y los gobiernos la importancia que tiene la salud mental, no solo el tema del COVID, sino muchos otros temas van a ir agravando nuestros problemas de salud mental en la población. Muchas gracias, eso era todo. Por favor, Beatriz, si puede ayudarnos. Continúo, sí. Bueno, mis tres colegas han dicho unas cuantas de las cosas que yo hubiera querido decir, pero quiero a lo mejor elevar un poco la discusión a los sistemas
sistemas que tenemos en nuestras sociedades que directamente no funcionan. Yo también soy un poco pesimista, como lo mencionó Hugo, respecto al poder tener un acuerdo entre gobierno, sociedad civil y empresas de productos dañinos, un acuerdo que funcione. Porque acá tenemos conflictos significativos. Tenemos un sistema alimentario que no funciona. En su momento, en el siglo XX, estábamos pensando que lo más importante era poder alimentar a la gente, alimentarlos con lo que fuese. Entonces se tiraron abajo bosques para plantar palma, se tiraron abajo todo tipo de naturaleza para poder plantar monocultivos. Eso ha hecho que haya maíz súper barato, azúcar súper barato, grasas saturadas súper económicas. Entonces hay empresas realmente que no están pensando bien, que no están realmente pensando de una manera amplia en la salud de la población, están pensando solamente en su situación, quieren ganar y les importa poco la salud de la gente. Entonces tuvimos toda una situación durante siglos en realidad que nos ha llevado a un sistema que no funciona. Este sistema no solamente no funciona al nivel de alimentario, no es sostenible, no es saludable, no es resiliente, pero también está afectando al sistema de salud, porque nos da mucha gente enferma, inclusive el COVID es el resultado de un sistema que no funciona, un sistema que nos está llevando a tirar abajo bosques y cambiar la naturaleza de manera tal que estamos más juntos con animales salvajes que nos traen virus que nosotros no sabemos, no conocíamos, y por eso es que estamos en el medio de una pandemia. Y eso va a continuar ocurriendo. No es que esta pandemia es la última. Ha habido otras pandemias, inclusive pandemias que han matado más gente que esta. Entonces, ¿cómo hacemos que esto funcione? Yo creo que hay que cambiar sistemas y la sociedad civil tiene, y junto con gobiernos, que demandar que estas cosas cambien. No tenemos que volver después de esta pandemia lo mismo que estábamos haciendo antes, que nos causó obesidad, nos causó gente con enfermedades respiratorias importantes, gente con diabetes. No podemos volver a eso. Hay que cambiar mucho. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Eso va a ocurrir porque los medios como ustedes van a dar a conocer que este es un problema sistémico que hay que cambiar. No se puede continuar de la misma manera. Y la cuestión es que va a ser conflictivo, porque hay gente que gana mucho dinero de una situación que enferma a la gente. Entonces, no, como yo lo veo, es muy conflictivo y va a haber que pelearlo. No es algo que podamos, así todos amistosamente, terminar en una situación mejor. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus respuestas a los panelistas. Ya para ir cerrando, yo me quedo con un par de conclusiones de las cosas que se han nombrado. Uno, que el panorama es difícil, ¿no? Es complicado en este momento. Aquí en el Ecuador en particular, pero en general en el mundo, hay una injerencia de la empresa privada. Y como decían Beatriz y Hugo, de una empresa privada completamente egoísta, salvaje y cruel, que parece no importarle la salud de la sociedad en general. No solamente en temas de las enfermedades no transmisibles, como se han enfocado hoy, pero también lo que se tocó en algunos temas sobre la agroindustria, sobre el efecto que tienen fertilizantes, alimentos monocultivos en el medio ambiente. Todos estos elementos están conectados. Entonces, me gustó mucho unas cosas que nombró Hugo, unos actores desde el movimiento agroecológico en el Ecuador, desde la agricultura familiar y campesina,
que están tratando de efectuar un cambio desde ese lado. Y como dijo Daniel, todo eso está conectado, o sea, la alimentación atraviesa todos estos ámbitos, atraviesa tanto lo problemático como en el tema de las azúcares, del tabaco, del alcohol, de los ultraprocesados, pero también las partes como el COVID, ¿no? O sea, como las enfermedades zoonóticas, está predecido que van a seguir apareciendo si seguimos de la misma manera. Entonces les agradezco mucho por venir a participar en el espacio y compartir su conocimiento. Y nada, como que ojalá que nos quede a todos el mensaje de que podemos, desde nuestros ámbitos también, ¿no? Tomar mejores decisiones como consumidores, pero también participar e informar a la gente que nos rodea sobre estos temas que muchas veces no son de conocimiento público, no conocemos mucho y nos enfocamos más bien en otras cosas. Les agradezco de nuevo y buena suerte en sus cosas personales, y a todos los del público les pedimos disculpas por los problemas técnicos y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación. Muchas gracias. Reiterar que vamos a estar desde las 7:30 el próximo lunes, queridas amigas, amigos. Agradecer nuevamente a Ecuador Today, a Radio El Tiempo, a los amigos de Coyuntura y Debate, y nuevamente gracias a nuestros panelistas, de verdad. Agradecerle a Verónica, a Beatriz, a Hugo y a nuestro amigo que ya se nos fue, ¿verdad? Pero también le agradecemos a nuestro otro panelista. Pues nos vemos el próximo lunes. Sí, que tengan una excelente noche. Buenas